Noticias en Flash. Ya son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Siempre interesante lo que nos comenta el licenciado Rodríguez Prats. Lo saludamos y lo escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión. Posiblemente hará aproximadamente 12,000 años que ya al asentarse los grupos humanos por la agricultura, empezó a surgir la autoridad política. Fue un estado embrionario, alguien tenía que tomar el mando, establecer ciertas reglas, y surgió la preocupación que hoy en día me parece que ha tenido gran relevancia. Cómo controlar, cómo frenar, cómo garantizar que un hombre con poder pueda sujetarse a las normas y no desviarse y no causar daño. Por eso en el siglo pasado, un gran politólogo, filósofo alemán, Egerberg, creó un concepto, los héroes de la retirada. ¿Quiénes eran estos? Los que asumían un cargo y tenían la obligación de asumir un deber con el riesgo de perder el poder y de ser inclusive rechazados por su pueblo. Pero ellos asumieron un deber, por eso son héroes de la retirada. El primero de ellos es Nikita Khrushchev. Nikita, después de que sucede a José Stalin en el 53, en el 56 pronuncia un famoso discurso en el 20º Congreso Comunista, en donde desnuda todo lo que fue el stalinismo, el culto a la personalidad, los grandes crímenes. Esto provocó una crítica terrible, pero su hecho más heroico, que muchos atribuyen a que fue John F. Kennedy, que hemos visto inclusive hasta películas sobre ese gesto, esa decisión de Kennedy cuando la famosa crisis de los misiles en octubre del 62. Pero para mí el verdadero héroe fue Nikita Khrushchev, cuando tomó la decisión de regresar los barcos, de desmantelar los misiles en Cuba. Inclusive en La Habana había manifestaciones en las que le gritaban Nikita Mariquita, pero Nikita asumió ese deber que le costó el dejar de ser primer ministro y líder del Partido Comunista en el 64, cuando fue sustituido por Brezhnev. Si Brezhnev hubiera estado enfrente de la Unión Soviética, yo creo que hubiera habido una tercera guerra mundial. Afortunadamente Nikita fue un hombre responsable y se retira, termina sus días en gran soledad, y por eso lo consideramos héroe de la soledad. Un segundo héroe fue Gorbachev. Cuando Mikhail Gorbachev, después de la muerte de Brezhnev, que está un breve periodo Andropov y después Khrushchev, y él toma el poder, lo primero que percibe es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni era unión, ni eran repúblicas, ni eran socialistas, ni eran soviéticas. Y entonces decide hacer una gran reforma con la glasnost y la perestroika, y evidentemente estas reformas podían disolver a la Unión Soviética y costarle a él el cargo y las responsabilidades, el cargo de primer ministro y de líder del Partido Comunista, y así fue. Entonces lo quitan del poder, inclusive cuando él quiere retornar recibe hasta agravios del pueblo ruso, que lo culpan de que se haya disuelto aquel enorme imperio, y por eso yo creo que la figura de Gorbachev es mucho más respetada en el extranjero que en su propio país. Él firmó inclusive en 1987, ya nos habíamos referido en otra ocasión, a ese pacto que acaba ya de derogar o de terminar Putin y Donald Trump, que fue la disminución, o mejor dicho, la cancelación de las armas nucleares de medio alcance, que le dio una gran seguridad y prácticamente señaló el fin de la Guerra Fría, que ahora vemos con peligro, con preocupación, cómo está resurgiendo. Pero Gorbachev es el segundo héroe de la retirada, y el tercero fue Adolfo Suárez. Cuando fue designado la muerte de Franco en el 76 como el jefe de gobierno de España, pues se atrevió a hacer la transición. Vino la Constitución del 78, en el 81 enfrentó el intento de golpe de Estado de Tejero, ahí se quedó sentado en su curul cuando entraron los soldados en el 1981 a intentar disolver la Cámara, y afortunadamente esta crisis la superó España y se consolidó una democracia. Después Adolfo Suárez intentó retornar y ya no tuvo el apoyo, y por eso también se habla de que es un héroe de la retirada.
Y la reflexión que quiero hacer es cómo estas gentes asumieron un compromiso, asumieron un deber, asumieron algo por encima de ambiciones personales, por encima de intereses. Qué gran gesto tendrían hoy, por ejemplo, estos dos gobernantes, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, que sin lugar a dudas por empeñarse en estar en el poder, le han hecho un gran daño a sus pueblos. Ya parece que hay una competencia en la contabilidad de muertos o de homicidios en los dos países, están teniendo grandes carencias y ellos se aferran con todo y que llevan muchísimos años y se han reelecto en el poder. Por lo tanto, la humanidad hoy requiere héroes de la retirada, héroes que no tengan miedo en asumir riesgos, que no se estén orientando por lo que dice la encuesta o haciendo falsas consultas, sino que puedan asumir deberes con todo lo que ello implica y que inclusive pudiera derivar o generar hasta la pérdida del poder en aras de cumplir con un pueblo, con su palabra, con la congruencia, con su conciencia. Ojalá y la humanidad todavía podamos presenciar los héroes de la retirada. Este sería mi comentario, Hugo. El cual siempre le agradecemos, licenciado. Una cosa nada más, a propósito de gobernantes y sin pretender restarle, ¿verdad?, los reflectores a lo que ya nos decía, viene el presidente López Obrador, o vienen los 100 días del presidente López Obrador. ¿Qué reflexión nos puede otorgar? Mira, yo tengo muchas observaciones, inclusive estoy escribiendo mi artículo sobre lo que para mí es una reforma totalmente equivocada, que fue la creación de la Guardia Nacional, y este artículo quinto transitorio que suspende en los hechos la vigencia y la observancia de varios artículos de la Constitución, un artículo transitorio de 5 años. Sin embargo, quisiera yo esperar, y si tú me lo permites, porque él va a dar un planteamiento, y si te ofrezco el próximo lunes poder hacer un planteamiento derivado de lo que él afirme, porque sí me gustaría escuchar sus reflexiones sobre la suspensión del aeropuerto de Texcoco, sobre los programas sociales que han degenerado, desde mi punto de vista, en asistencialismo, sobre este atropello que se está hablando de los gobernadores que los somete al abucheo en los actos públicos, sobre su relación con el partido Morena, que cada vez se parece más al viejo PRI. Todas estas opiniones yo las he manifestado, pero quisiera yo escucharlo y analizar con más calma el documento, que sin lugar a duda debe ser un documento importante, de lo que él reflexiona a los 100 días, y de ahí te ofrezco no rehuir, porque nunca he rehuido a una de tus preguntas con todo y que son a veces incisivas, pero tratar de darte una respuesta. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, los escuchamos entonces el próximo lunes, licenciado. Muchísimas gracias, Hugo. Un abrazo. Igualmente para usted, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos. Su sonrisa lo vale todo. Clínica